En este vídeo vamos a ver la etapa final del ciclo de vida de la ingeniería de datos, que es servir los datos para casos de uso posteriores. Soy Verónica Hernández Sánchez y esto es Garage Data Pills. Vamos a ver diversas maneras de proporcionar datos para tres casos de uso principales que te encontrarás como ingeniero o ingeniera de datos. Primero, serviremos datos para análisis y business intelligence o BI. Aquí prepararás los datos para su utilización en análisis estadístico, informes y paneles de control o dashboards. Este área es el más tradicional del servicio de datos. Podría decirse que precede a la tecnología de la información y las bases de datos, pero sigue siendo tan crucial como siempre para que los stakeholders tengan visibilidad sobre los procesos empresariales, organizacionales y financieros. En segundo lugar, servirás datos para aplicaciones de Machine Learning o aprendizaje automático. Como sabemos, no es posible sin datos de alta calidad que estén adecuadamente preparados. Los ingenieros e ingenieras de datos colaboran estrechamente con los científicos de datos y los ingenieros de Machine Learning para adquirir, transformar y entregar los datos necesarios para el entrenamiento de modelos. Esta colaboración es esencial para asegurar que los modelos de Machine Learning puedan aprender eficazmente de datos precisos y representativos. Y por último, se pueden servir datos a través de ETLs reversas o inversas. Y este proceso es el de enviar datos de vuelta a las fuentes de datos originales. Por ejemplo, podríamos adquirir datos de una plataforma de publicidad, ejecutar un proceso estadístico sobre estos datos para determinar las ofertas por clic y luego alimentar estos datos de vuelta a la plataforma publicitaria. Este proceso está profundamente entrelazado con el BI, con el Business Intelligence y con el Machine Learning, formando un ciclo continuo de feedback que permite ajustes y mejoras en tiempo real en las campañas y las estrategias de marketing. Antes de adentrarnos en estos tres métodos principales de servir datos, es importante considerar algunos aspectos generales que afectan a todas las formas de servicio de datos. Y en primer lugar, tendríamos la confianza. Warren Buffett dijo que toma 20 años construir una buena reputación y solo 5 minutos arruinarla. De manera que si pensamos en eso, haremos las cosas de manera diferente. Esta cita resalta un principio fundamental en el servicio de datos, que es la confianza. Y es que los usuarios finales necesitan confiar en los datos que reciben. No importa si tu arquitectura de datos es muy avanzada o muy sofisticada. Si los usuarios no creen que los datos que están viendo representan fielmente su realidad empresarial, todo el esfuerzo al final es en vano. La pérdida de confianza a menudo es un golpe mortal para un proyecto de datos, aunque no se cancele oficialmente hasta meses o años más tarde. Como ingeniero o ingeniera de datos, tu trabajo es entregar los mejores datos posibles, garantizando siempre que los productos de datos que estemos entregando contengan información de alta calidad y que sea confiable. Es muy importante infundir confianza en tus datos y vamos a discutir maneras pragmáticas de poder lograrlo. Con demasiada frecuencia los equipos de datos se centran en distribuir estos datos sin preguntarse primero si los usuarios realmente confían en ellos. A menudo estas personas pierden confianza en los datos y, como hemos visto, una vez que ésta se pierde, recuperarla es extremadamente difícil. Esto lleva inevitablemente a que el negocio no alcance su máximo potencial con los datos y a que los equipos de datos pierdan credibilidad y posiblemente sean disueltos. Para asegurar la calidad de los datos y construir la confianza de los usuarios, es crucial utilizar procesos de validación de datos y de observabilidad de estos, junto con la inspección visual y la confirmación de su validez con los stakeholders. La validación de los datos implica analizar los datos para asegurarnos de que representan con precisión la información financiera, las interacciones con los clientes, las ventas, etc. La observabilidad proporciona una vista continua de los datos y de sus procesos. Y estos procesos deben aplicarse a lo largo de todo el ciclo de vida de la ingeniería de datos para poder alcanzar unos buenos resultados al final. Además de construir confianza en la calidad de datos, es fundamental construir esta confianza en nuestros acuerdos de nivel de servicio o SLA y objetivos de nivel de servicio o SLO con los usuarios finales y los interesados en los procesos posteriores.
Una vez que los usuarios dependen de los datos para realizar procesos empresariales, van a necesitar que los datos estén consistentemente disponibles y actualizados según los compromisos establecidos por los ingenieros e ingenieras de datos. Los datos de alta calidad tienen muy poco valor o ninguno si no están disponibles como se espera cuando es el momento de tomar una decisión empresarial crítica. Los SLAs vienen en diversas formas, pero independientemente de su formato, este informa a los usuarios qué esperar de tu producto de datos. Es un contrato entre tus stakeholders o usuarios y tú. Un ejemplo podría ser: los datos estarán disponibles de manera confiable y serán de alta calidad. Un SLO, el de objetivos de nivel de servicio, es una parte clave de los SLA y describe cómo vas a medir el rendimiento en función de lo que has acordado. Por ejemplo, dado el Service Level Agreement o SLA anterior, un SLO podría ser: nuestras pipelines para tu dashboard o de control o flujo de trabajo de Machine Learning tendrán un tiempo de actividad del 99% con el 95% de los datos libres de defectos. Asegúrate de que las expectativas sean claras y de que tengas la capacidad de verificar que estás operando dentro de los parámetros de tus SLA y SLO acordados. No basta con acordar una SLA. La comunicación continua es un aspecto central de una buena SLA. ¿Has comunicado los posibles problemas que podrían afectar a tus expectativas de SLA o SLO? ¿Cuál es tu proceso para la remediación y la mejora? La confianza lo es todo. Tarda mucho en ganarse y se pierde fácilmente. El escenario del servicio de datos se centra en convertir nuestros datos en acción. Pero, ¿qué constituye un uso productivo de los datos? Para responder a esta pregunta necesitas considerar dos aspectos fundamentales. ¿Cuál es el caso de uso y quién es el usuario? El caso de uso de los datos va mucho más allá de la simple visualización de informes y dashboards. Los datos alcanzan su máximo potencial cuando catalizan acciones concretas. ¿Va a tomar un ejecutivo una decisión estratégica basada en un informe? ¿Va a recibir un usuario de una aplicación, por ejemplo, de entrega de comida, un cupón que lo incentive a realizar una compra en los próximos 2 minutos? A menudo los datos se utilizan en más de un caso de uso, como entrenar un modelo de Machine Learning que realiza calificación de leads y alimenta un CRM, que sería un ETL inverso. Los datos de alta calidad y de gran impacto atraerán naturalmente muchos casos de uso interesantes. Sin embargo, al buscar casos de uso, siempre debes preguntarte: ¿qué acción va a desencadenar estos datos y quién va a realizar esta acción? Y de ser aplicable, ¿se puede automatizar esta acción? Siempre que sea posible, piensa en el negocio y prioriza los casos de uso con el mayor retorno de inversión posible. A los ingenieros e ingenieras de datos y a la gente técnica en general, a veces nos encanta obsesionarnos con los detalles técnicos de los sistemas que construimos, mientras pasamos por alto la pregunta fundamental sobre el propósito. Los ingenieros quieren hacer lo que mejor saben hacer, que es ingeniería. Sin embargo, cuando reconocemos la necesidad de enfocarnos en el valor y en los casos de uso, nos volvemos mucho más valiosos y mucho más efectivos en nuestros roles. Al iniciar un nuevo proyecto de datos, es útil trabajar de atrás hacia adelante. Aunque muy tentador concentrarse en las herramientas, te animo a comenzar con el caso de uso y los usuarios. Y aquí tienes algunas preguntas que puedes hacerte al comenzar, como ¿quién utilizará los datos y cómo los utilizará? ¿Qué esperan las personas interesadas? Científicos, analistas de datos, stakeholders. ¿Cómo puedo colaborar con las personas interesadas para entender cómo se utilizarán los datos con los que estoy trabajando? Hay que enfocarse siempre la ingeniería de datos desde la perspectiva de usuario y su caso de uso. Entendiendo sus expectativas y sus objetivos, podrás ir hacia atrás para crear productos de datos que sean increíbles y con mayor facilidad. Productos de datos. Los productos de datos no se crean en el vacío, al igual que muchos otros procesos organizacionales que ya hemos visto. La creación de productos de datos es un deporte de contacto que involucra una mezcla de producto, negocio y tecnología. Es crucial involucrar a los actores clave en el desarrollo de un producto de datos. En la mayoría de las empresas, el ingeniero o ingeniera de datos está a algunos pasos de los usuarios finales de un producto final de datos, pero un buen ingeniero buscará entender completamente los resultados para los
usuarios directos, como analistas de datos, científicos de datos o clientes externos a la empresa. Al crear un producto de datos es muy útil pensar en los trabajos a realizar. Un usuario contrata un producto para realizar un trabajo. Esto significa que, como ya hemos dicho antes, necesita saber lo que el usuario quiere, es decir, su motivación para contratar este producto. Un error muy clásico en la ingeniería es simplemente construir sin entender los requisitos, las necesidades del usuario final o el ajuste del producto al mercado. Este desastre ocurre cuando construyes productos de datos que al final nadie quiere usar. Un buen producto de datos tiene bucles de feedback positivos. El mayor uso de un producto de datos genera datos más útiles que se utilizan para mejorar el producto de datos. Al construir un producto de datos, tienes que tener en cuenta estas consideraciones. ¿Qué espera lograr alguien al usar tu producto? Con demasiada frecuencia, estos productos se hacen sin una comprensión clara del resultado esperado por el usuario. ¿Este producto servirá a usuarios internos o externos? Depende de si el cliente sea externo o interno, la forma en la que se sirven los datos será de una manera u otra. ¿Cuáles son los resultados y el ROI de este producto que estás construyendo? Construir productos de datos que la gente use y ame es crucial. Nada va a arruinar más la adopción de un producto de datos que la falta de utilidad y la pérdida de confianza en los resultados de los datos. Debes prestar mucha atención a la adopción y al uso de los productos de datos y debes estar dispuesto o dispuesta a ajustarte para hacer felices a los usuarios. ¿Cómo van a interactuar los usuarios con tu producto de datos? ¿Un director o directora de empresa solicitará un informe al equipo de datos? ¿O podría este director o directora simplemente construir el informe por sí mismo? Los productos de datos de autoservicio que brindan al usuario la capacidad de construir sus propios productos de datos han sido una aspiración común de los usuarios durante muchos años. ¿Qué puede ser mejor que darle al usuario final la capacidad de que él o ella cree directamente sus informes, sus análisis y sus modelos de Machine Learning? Hoy en día, la inteligencia de negocio y la ciencia de datos, sobre todo la ciencia de datos de autoservicio, siguen siendo mayormente aspiracionales. Aunque ocasionalmente vemos compañías que logran implementar con éxito el autoservicio de datos, esto es raro. La mayoría de las veces, los intentos de datos de autoservicio comienzan con grandes intenciones, pero finalmente fracasan, porque implementar esto en la práctica es bastante complicado. Así, el analista o el data scientist termina realizando el trabajo pesado de proporcionar informes ad hoc y de mantener dashboards. ¿Y por qué es tan difícil el dato de autoservicio? Bueno, pues la respuesta tiene matices, pero generalmente involucra comprender al usuario final, lo que hemos visto antes. Si el usuario es un ejecutivo o una ejecutiva que necesita entender cómo está funcionando el negocio, probablemente solo va a querer un panel de control predefinido con métricas claras y accionables. Y probablemente va a ignorar cualquier herramienta de autoservicio para crear vistas de datos personalizadas. Si los informes provocan más preguntas, podría tener analistas a su disposición para realizar una investigación más profunda. Por otro lado, un usuario que es analista podría ya estar utilizando análisis de autoservicio a través de herramientas más poderosas como SQL. El análisis de autoservicio a través de una capa de BI no es demasiado útil y las mismas consideraciones se aplican a la ciencia de datos. Aunque conceder Machine Learning de autoservicio a los científicos de datos ciudadanos ha sido un objetivo de muchos proveedores de Machine Learning automatizado, la adopción aún es incipiente por las mismas razones que el análisis de autoservicio. Y es que en estos dos casos extremos, un producto de datos de autoservicio es la herramienta equivocada para este trabajo. Los proyectos de datos de autoservicio que tienen éxito se reducen a tener la audiencia correcta. Identifica a tus usuarios de autoservicio y el trabajo que quieren hacer. ¿Qué están tratando de lograr utilizando un proceso de datos de autoservicio versus asociarse con un analista de datos para realizar el trabajo? Un grupo de ejecutivos con experiencia en datos es la audiencia ideal para el autoservicio. Probablemente quieran segmentar y analizar los datos ellos mismos sin necesidad de desempolvar sus habilidades de SQL que probablemente no han utilizado en los últimos años. Los líderes empresariales dispuestos a invertir tiempo para aprender habilidades de datos a través de una iniciativa y programa de capacidad
citación de la empresa, también podrían obtener un valor significativo del autoservicio. Debes determinar cómo vas a proporcionar datos a este grupo, cuáles son sus requisitos de tiempo para datos nuevos, qué pasa si inevitablemente quieren más datos o cambian el alcance de lo que se requiere en el autoservicio. Más datos a menudo significa más preguntas, lo que requiere más datos. Necesitarás anticipar las crecientes necesidades de tus usuarios de autoservicio y también necesitarás comprender el equilibrio entre la flexibilidad y las barreras que ayudarán a tu audiencia a encontrar valor e insights sin tener resultados incorrectos o confusión. Como hemos discutido bastante, la utilidad de los datos en una organización se deriva en última instancia de que sean correctos y fiables. Críticamente, la corrección de los datos va más allá de la reproducción fiel de los valores de eventos de los sistemas fuente. La corrección de los datos también abarca definiciones y lógicas de datos adecuadas, y estas deben integrarse en los datos a lo largo de todas las etapas del ciclo de vida, desde los sistemas fuente hasta las pipelines de datos y las herramientas de BI, entre otros. La definición de datos se refiere al significado de los datos tal como se entiende en toda la organización. Por ejemplo, cliente tiene un significado preciso dentro de una empresa y a través de departamentos. Cuando la definición de un cliente varía, estas variaciones deben documentarse y deben estar disponibles para todos y todas los que usan los datos. Y la lógica de los datos estipula fórmulas para derivar métricas a partir de los datos. Por ejemplo, ventas brutas o valor de vida del cliente. La lógica de datos adecuada debe codificar o programar definiciones de datos y detalles de cálculos estadísticos. Por ejemplo, para calcular métricas de abandono de clientes necesitaríamos una definición. ¿Quién es un cliente? Para calcular las ganancias netas necesitaríamos un conjunto de reglas lógicas para determinar qué gastos deducir de los ingresos brutos. Frecuentemente, las definiciones y las lógicas de los datos se dan por sentado, a menudo pasadas de una persona a otra en la organización en forma de conocimiento institucional. Este conocimiento institucional adquiere vida propia, a menudo a expensas de que las anécdotas reemplacen las percepciones, las decisiones y las acciones basadas en datos. En lugar de ello, declarar formalmente las definiciones y la lógica de los datos, tanto en un catálogo de datos como dentro de los sistemas del ciclo de vida de la ingeniería de datos, contribuye en gran medida a garantizar la corrección, la consistencia y la fiabilidad de los datos. Las definiciones de datos pueden presentarse de muchas maneras, a veces explícitamente, pero mayormente de manera implícita. Por implícito se quiere decir que cada vez que se sirven datos para una consulta, un panel de control o dashboard o un modelo de machine learning, los datos y las métricas derivadas se presentan de manera consistente y correcta. Cuando escribes una consulta de SQL, estás asumiendo implícitamente que las entradas a esta consulta son correctas, incluyendo la lógica y las definiciones de las pipelines que vienen después. Aquí es donde los modelos de datos, que ya hemos visto en otro vídeo en el canal, es increíblemente útil para capturar las definiciones y la lógica de datos de manera que sean comprensibles y utilizables por múltiples usuarios finales. Utilizando una capa semántica, consolidas definiciones y lógica de negocio de manera reutilizable. Las escribes una vez y ya las puedes usar en cualquier lugar. Este paradigma es un enfoque orientado a objetos paramétricas, cálculos y lógica. Y por último, en la parte de consideraciones generales, vamos a ver los data mesh, que hemos descrito en otro vídeo en el canal. El data mesh se está convirtiendo en un enfoque cada vez más relevante a la hora de servir datos dentro de las organizaciones, cambiando fundamentalmente la estructura y la metodología tradicional de manejo de datos. En lugar de equipos aislados que solo sirven a sus áreas internas específicas, por ejemplo, equipo de finanzas por una parte, equipo de ventas por otra parte, equipo de compras por otra parte, etc., este concepto de data mesh implica una distribución descentralizada y colaborativa entre equipos multidisciplinares. Primero, cada equipo de dominio es responsable de preparar y servir datos a otros equipos, asegurando que estos sean óptimos para su uso en aplicaciones de datos, paneles de control, herramientas analíticas y de BI a lo largo de toda la organización. Esto promueve una interdependencia y una colaboración,
donde el conocimiento y los datos fluyen libremente entre los equipos, mejorando la agilidad y la eficiencia en la toma de decisiones. En segundo lugar, cada equipo tiene la capacidad de ejecutar sus propios sistemas de análisis y paneles de control para autoservicio. Esto significa que consumen datos de toda la organización según las necesidades específicas de su dominio. Los datos obtenidos de otros equipos pueden integrarse además en el software que un equipo de dominio diseñe, ya sea a través de análisis embebidos o con otras características como aprendizaje automático. Este enfoque transforma radicalmente los detalles y la estructura con la que se sirven los datos, moviéndose hacia una arquitectura más flexible y adaptativa que facilita una mayor integración y un mejor aprovechamiento de los recursos de datos disponibles. Este modelo no solo optimiza el uso de los datos dentro de la organización, sino que también fomenta una cultura de innovación y cooperación continua entre diferentes áreas y equipos. ¿Vale? Pues ahora vamos a ver los distintos casos de uso que ya hemos visto al principio del vídeo. El primer caso de uso es servicio de datos, que probablemente te vas a encontrar o te habrás encontrado como ingeniero o ingeniera de datos, es la analítica, que implica descubrir, explorar, identificar y hacer visibles los conocimientos clave y los patrones que tienen los datos. Este análisis tiene muchos aspectos y se lleva a cabo utilizando métodos estadísticos, informes, herramientas de BI y más. Como ingeniero o ingeniera de datos, conocer los distintos tipos y las técnicas de análisis es clave para realizar tu trabajo. En esta parte vamos a ver cómo vas a servir los datos para análisis y vamos a ver algunos puntos en los que pensar para ayudar a los analistas que vienen después a tener éxito. Antes de servir datos para análisis, lo primero que debes hacer y que hemos visto hace unos minutos en el vídeo es identificar el caso de uso final. ¿Está el usuario observando tendencias históricas? ¿Deberían los usuarios ser notificados inmediata y automáticamente de una anomalía, como por ejemplo una alerta de fraude? ¿Alguien está consumiendo un tablero o un dashboard en tiempo real en una aplicación móvil? Estos ejemplos destacan las diferencias entre el análisis de negocios, generalmente BI, el análisis operativo y el análisis integrado. Cada una de estas categorías de análisis tiene objetivos diferentes y requisitos únicos en este servicio. Y vamos a ver cómo se sirven los datos para estos tipos de análisis. Primero tendríamos la analítica de negocio. La analítica empresarial utiliza datos históricos y actuales para tomar decisiones estratégicas y accionables. Las decisiones en este contexto tienden a considerar tendencias a largo plazo e involucran una combinación de análisis estadístico y de tendencias, junto con la experiencia del dominio y el juicio humano. La analítica empresarial es tanto un arte como una ciencia y generalmente se divide en tres áreas principales: tableros de control o dashboards, informes y análisis ad hoc. Un analista de negocios puede centrarse en una o en todas estas categorías. Y vamos a ver las diferencias entre estas prácticas y las herramientas relacionadas. Comprender el flujo de trabajo de un analista, lo que después te va a ayudar a ti como ingeniero o ingeniera de datos a entender cómo servirle los datos. Un tablero muestra de manera concisa a las personas que toman decisiones cómo está funcionando una organización en relación con un puñado de métricas clave, como ventas, retención de clientes. Estas métricas clave se presentan como visualizaciones, por ejemplo, KPIs, gráficos de donut, gráficos de barras, estadísticas resumidas o incluso un solo número, ¿vale? Como este KPI. Esto es similar al tablero que tenemos en un coche, que te da una lectura única de las cosas críticas que necesitas saber mientras conduces un vehículo. La velocidad, la gasolina que te queda, etc. Una organización puede y suele tener más de un tablero o dashboard con ejecutivos que utilizan el dashboard general y sus informes directos utilizando los tableros con sus métricas, indicadores clave de rendimiento o KPI o resultados y objetivos clave o OKRs particulares. Los analistas ayudan a crear y a mantener estos tableros. Una vez que la parte interesada, los ejecutivos, ejecutivas, adoptan y confían en un tablero o dashboard, el analista generalmente responde a solicitudes
para investigar un problema potencial con una métrica, agregar una nueva métrica al tablero, quizás sugerirles métricas también a los ejecutivos, etc. Actualmente puedes usar plataformas de BI para crear tableros o dashboards como Amazon QuickSight, Tableau, Power BI, ClickSense, ClipView, etc. Los data analysts a menudo son encargados de crear un informe. Aquí tenemos un informe creado con Imprinting. El objetivo de un informe es usar datos para impulsar ideas y acciones. Un analista o una analista que trabaja en una empresa de venta al por menor online, se le pide que investigue qué factores están impulsando una tasa de devoluciones más alta de lo esperado para pantalones cortos de correr de mujer. Entonces, este analista ejecuta algunas consultas de SQL en el Data Warehouse, agrega los códigos de devolución que los clientes proporcionan como motivo de devolución y descubre que la tela de los pantalones cortos de correr es de calidad inferior, porque a menudo se desgasta después de pocos usos. Los interesados, en este caso serían las personas de fabricación y de control de calidad, son notificados de estos hallazgos. Además, estos hallazgos se resumen en un informe y se distribuyen con la misma herramienta de BI donde reside el tablero. Por ejemplo, en ePrinting es la herramienta que tiene ClickSense para reporting. Otro caso que tenemos es que el data analyst o el analista se le encarga de investigar un problema potencial y regresar con ideas. Esto representa un ejemplo de análisis ad hoc. Los informes suelen comenzar como solicitudes ad hoc y si estos resultados son impactantes, a menudo terminan de manera fija o permanente en un informe o en un tablero. Las tecnologías que se utilizan para informes y para análisis ad hoc son similares a la de los tableros, pero además pueden incluir Excel, notebooks basados en Python, R, consultas SQL y mucho más. Los buenos analistas se involucran constantemente con el negocio y se sumergen en los datos para responder preguntas y descubrir tendencias y percepciones ocultas y que van contra la intuición. También trabajan con los ingenieros e ingenieras de datos para proporcionar feedback sobre la calidad de los datos, problemas de confiabilidad y solicitudes de nuevos conjuntos de datos o datasets. El ingeniero o ingeniera de datos es responsable de abordar este feedback y proporcionar nuevos conjuntos de datos para que los analistas y las analistas lo utilicen. Volviendo al ejemplo de los pantalones cortos de correr, supongamos que después de comunicar sus hallazgos, los analistas aprenden que la fabricación puede proporcionarles varios detalles de la cadena de suministro sobre los materiales que se están utilizando en estos pantalones. Entonces, los ingenieros e ingenieras de datos emprenden un proyecto para ingerir estos datos en el Data Warehouse. Una vez que los datos de la cadena de suministro están presentes, los analistas pueden correlacionar números de serie específicos de las prendas con el proveedor de la tela que se ha utilizado en el artículo y descubren que la mayoría de los fallos están vinculados a uno de esos tres proveedores, de manera que la fábrica puede decidir dejar de usar la tela de ese proveedor. Los datos para la analítica empresarial se sirven con frecuencia en modo de lotes o batch desde un Data Warehouse o un Data Lake. Esto varía enormemente entre las empresas, entre los departamentos, incluso entre los equipos de datos dentro de la misma empresa. Los nuevos datos pueden estar disponibles cada segundo, cada minuto, cada 30 minutos, cada día o una vez a la semana. Esta frecuencia puede variar por varias razones. Una cosa clave a tener en cuenta es que los ingenieros e ingenieras que trabajan en problemas de análisis deberían considerar varias aplicaciones potenciales de los datos, no solo actuales, sino también futuras. Es común tener frecuencias de actualización de datos mixtas para servir casos de uso de manera adecuada, pero debe recordar que la frecuencia de ingestión establece un límite superior en la frecuencia de los procesos que hay después. Si existen aplicaciones de transmisión para los datos, estos deben ser ingeridos como una transmisión, como un streaming, incluso si los pasos de procesamiento y servicio aguas abajo, o sea después, se manejan en lotes o por batch.
Y por supuesto, los ingenieros e ingenieras de datos deben abordar varias consideraciones técnicas de backend cuando sirven la analítica empresarial. Algunas herramientas de BI almacenan datos en una capa de almacenamiento interna. Otras herramientas se ejecutan las consultas en su data warehouse o data lake. Esto es ventajoso porque puedes aprovechar al máximo el poder de tu base de datos OLAP. Pero, como hemos discutido en otros vídeos, la desventaja es el costo, el control de acceso y la latencia. El siguiente caso de analítica sería la analítica operacional. Y es que si la analítica empresarial utiliza datos para descubrir ideas accionales, la analítica operativa los emplea para tomar acciones inmediatas. La principal diferencia entre la analítica operativa y la empresarial es el tiempo. La analítica empresarial toma una perspectiva más prolongada y los datos actualizados al segundo pueden ser interesantes, pero no van a cambiar fundamentalmente la calidad o el resultado. En cambio, en la analítica operativa esto puede ser crucial, ya que las actualizaciones en tiempo real pueden ser decisivas para solucionar problemas conforme surgen. Un ejemplo claro de analítica operativa es un sistema digital introducido por SEAT en su marca de Martorell. Este sistema pionero, en el que yo además trabajé y lo desarrollé cuando estuve trabajando en SEAT Code, fue con el área de producción y permite a la fábrica anticipar posibles incidencias en los robots de línea de producción mediante soluciones de mantenimiento predictivo. En concreto, esto está hecho con Amazon QuickSight. Específicamente, el sistema analiza los datos de las pinzas de soldadura de los robots para predecir fallos potenciales. Esta capacidad de previsión ayuda a evitar interrupciones en la producción, de manera que se aumenta significativamente la eficiencia y la productividad. El sistema forma parte de la DPP o de la Digital Production Platform, que es una plataforma industrial en la nube creada junto a AWS y Siemens y que integra diversas partes del grupo Volkswagen. Este enfoque no solo previene problemas técnicos antes de que ocurran, sino que también alinea la planta de Martorell con el concepto de Smart Factory. Y además, gracias a AWS, pues se pueden sincronizar datos en tiempo real a través de todas las plantas, ofreciendo nuevas perspectivas para la optimización y las mejoras productivas significativas. Este sistema de análisis en tiempo real es un ejemplo perfecto de cómo la analítica operativa, al ser aplicada de manera efectiva, transforma no solo la producción inmediata, sino también la estrategia de negocio a largo plazo, proporcionando una plataforma sólida para la innovación futura en toda la organización. Y el tercer caso de analítica sería el de analítica embebida. Mientras que la analítica empresarial y operativa están enfocadas internamente, una tendencia reciente es la analítica externa o embebida. Y es que con la cantidad de datos que impulsan las aplicaciones hoy en día, las empresas proporcionan cada vez más analíticas a los usuarios finales. Y estas son comúnmente referidas como aplicaciones de datos, a menudo con paneles de control o dashboards analíticos embebidos dentro de la propia aplicación. Conocidas también como analítica embebida, estas interfaces orientadas al usuario final ofrecen métricas claves sobre su relación con la aplicación. Un ejemplo claro que tiene mucha gente en su casa es un termostato inteligente que a través de su aplicación móvil muestra la temperatura en tiempo real y las métricas de consumo de energía actualizadas, permitiendo al usuario crear un programa de calefacción o de refrigeración o aire acondicionado que sea más eficiente energéticamente. O en otro caso, una plataforma de comercio online de terceros proporciona a sus vendedores un panel en tiempo real sobre ventas, inventarios y devoluciones, dándoles la opción de ofrecer ofertas a los clientes casi en tiempo real. En ambos casos, una aplicación permite a los usuarios tomar decisiones en tiempo real, ya sean manuales o automáticas, y que estas decisiones están basadas en datos. El ámbito de las analíticas embebidas está creciendo rápidamente y se espera que tales aplicaciones de datos se vuelvan cada vez más omnipresentes en los próximos años. Como ingeniero o ingeniera de datos, probablemente no estás creando el front-end de estas analíticas, ya que son los desarrolladores de aplicaciones los que se encargan de esto, pero siendo responsable de las bases de datos que sirven a las analíticas embebidas, necesitas comprender los requisitos de velocidad y de latencia para las mismas. El rendimiento de estas analíticas tiene tres problemas principales. El primero,
que los usuarios de la aplicación no son tan tolerantes con el procesamiento por lotes como que sea infrecuente como los analistas internos de una empresa. Los usuarios de una plataforma SaaS de reclutamiento pueden esperar ver un cambio en sus estadísticas tan pronto como suban un nuevo currículum. Los usuarios, todos, deseamos una baja latencia de datos. En segundo lugar, los usuarios y las usuarias de las aplicaciones de datos esperan un rendimiento rápido de las consultas. Cuando ajustamos parámetros en un panel de control analítico, queremos ver los resultados actualizados en segundos. Y tercero, las aplicaciones de datos deben soportar a menudo tasas de consulta extremadamente altas en muchos dashboards y muchos clientes, por lo que la alta concurrencia es crucial. Google y otras personas, otros grandes jugadores en el espacio de aplicaciones de datos, desarrollaron tecnologías exóticas para hacer frente a estos desafíos. Para las nuevas startups, lo habitual es usar bases de datos transaccionales convencionales para sus aplicaciones de datos. Pero a medida que sus bases de clientes se expanden, se supera su arquitectura inicial, por lo que deben acceder a la nueva generación de bases de datos que combinan un alto rendimiento, consultas rápidas, alta concurrencia y actualizaciones casi en tiempo real con relativa facilidad de uso. Por ejemplo, analíticas basadas en SQL. Ahora vamos a ver el siguiente caso de uso, que sería servir datos para Machine Learning o aprendizaje automático. Este es un concepto bastante común, así que yo supongo que está familiarizado o familiarizada con el concepto. Si no, tenemos otros vídeos en el canal que hablan con más detalle de estos procesos. Con el auge de la ingeniería de Machine Learning, que casi podría considerarse un universo paralelo a la ingeniería de datos, podrías preguntarte dónde encaja un ingeniero o ingeniera de datos en este panorama. Y es que, al final la línea entre el Machine Learning, la ciencia de datos, la ingeniería de datos, la ingeniería de Machine Learning, cada vez es más difusa y esta frontera varía dramáticamente entre empresas. En algunas empresas, los ingenieros de Machine Learning se encargan del procesamiento de datos para aplicaciones de Machine Learning justo después de la recolección de datos, o incluso pueden formar una organización de datos completamente separada y paralela que maneja todo el ciclo de vida para todas las aplicaciones de Machine Learning. En otros entornos, los ingenieros e ingenieras de datos manejan todo el procesamiento de datos y luego pasan los datos a los ingenieros de Machine Learning para el entrenamiento de los modelos. Los ingenieros e ingenieras de datos incluso pueden manejar algunas tareas extremadamente específicas de Machine Learning, como la caracterización de los datos. Si volvemos al ejemplo de control de calidad para los pantalones cortos de correr y suponemos que se han implementado datos en streaming en la fábrica que produce la tela cruda, para los pantalones cortos, si los científicos de datos descubren que la calidad de la tela es susceptible a características del poliéster de entrada, la temperatura, la humedad y varios parámetros que son ajustables del telar que teje la tela. Entonces los científicos de datos desarrollan un modelo básico para optimizar los parámetros del telar. Los ingenieros e ingenieras de Machine Learning automatizan el entrenamiento del modelo y establecen un proceso para ajustar automáticamente el telar basado en los parámetros de entrada. Los ingenieros e ingenieras de datos y de Machine Learning trabajan juntos para diseñar un pipeline de caracterización y los ingenieros de datos implementan y mantienen esta tubería. ¿Y qué cosas de Machine Learning deben saber los ingenieros e ingenieras de datos? Pues la diferencia entre aprendizaje supervisado, no supervisado y semisupervisado. Las diferencias entre técnicas de clasificación y regresión. Las diversas técnicas para manejar datos de series temporales, incluyendo análisis y pronósticos de series temporales. Cuándo usar técnicas clásicas como la regresión logística, aprendizaje basado en árboles, máquinas de soporte vectoriales, versus aprendizaje profundo o deep learning. A menudo vemos a los científicos de datos que saltan directamente al deep learning cuando no hace falta. Como ingeniero o ingeniera de datos, tu conocimiento básico de Machine Learning puede ayudarte a determinar si una técnica de Machine Learning es apropiada y escala con los datos que necesitas proporcionar.
cuándo usar aprendizaje automatizado como AutoML versus la creación manual de un modelo de Machine Learning. ¿Cuáles son los compromisos con cada enfoque en cuanto a los datos utilizados? También debes saber qué técnicas de manipulación de datos se utilizan para datos estructurados y no estructurados. Todos los datos que se utilizan para Machine Learning se convierten en números, de manera que si estás sirviendo datos estructurados o semiestructurados, debes asegurarte de que los datos puedan convertirse adecuadamente durante el proyecto de ingeniería de características o Feature Engineering. También debes saber cómo codificar o programar datos categóricos y los embeddings para diversos tipos de datos. La diferencia entre aprendizaje por lotes o batch y en línea o en streaming. ¿Cuál es el enfoque apropiado para tu caso de uso? ¿Cómo se intersecta el ciclo de vida de la ingeniería de datos con el ciclo de vida del Machine Learning en tu empresa? ¿Vas a ser responsable de interactuar o de dar soporte a las tecnologías de Machine Learning, como por ejemplo con almacenes de features u observabilidad de Machine Learning? Debes saber cuándo es apropiado entrenar localmente o en un clúster. ¿Cuándo usarías una GPU en lugar de una CPU? El tipo de hardware que utilices depende en gran medida del tipo de problema de Machine Learning que estés resolviendo, la técnica que estés usando y el tamaño de tu conjunto de datos. Debes conocer la diferencia entre aplicaciones de datos por lotes y en streaming en el entrenamiento de modelos de Machine Learning. Por ejemplo, los datos por lotes a menudo encajan bien con el entrenamiento de modelos fuera de línea o fuera del streaming, mientras que los datos en streaming funcionan con entrenamiento en streaming. ¿Qué son las cascadas de datos y cómo podrían impactar en los modelos de Machine Learning? Y más cosas que debes saber. ¿Se devuelven los resultados en tiempo real o por lotes? Por ejemplo, un modelo de transcripción de voz por lotes podría procesar muestras de voz y devolver texto en lote después de una llamada a la API. Un modelo de recomendación de productos podría necesitar operar en tiempo real a medida que el cliente actúa con un sistema de venta al por menor en línea, online. El uso de datos estructurados versus no estructurados. Podríamos agrupar datos tabulares de clientes estructurados o reconocer imágenes no estructuradas usando una red neuronal. Como ves, no hace falta ser un súper experto o experta en Machine Learning para servir a este caso de uso, pero sí tienes que tener unos conocimientos básicos para luego cuando te pidan cosas los ingenieros o ingenieras de Machine Learning puedas proporcionárselo y haya un mayor entendimiento. Y por último, el último caso de uso sería el de Reverse ETL o ETL inversa. Hoy en día este término es un término que está de moda y que describe la entrega de datos cargándolos desde una base de datos OLAP de nuevo al sistema fuente. Aquí, ingestión, transformación, serving y de nuevo se lo enviamos a los sistemas fuente. Dicho esto, cualquier ingeniero o ingeniera de datos que haya trabajado en este campo durante unos años probablemente haya tenido que realizar alguna variación de Reverse ETL. Este ganó popularidad a finales de la década de 2010 y principios de la de 2020 y cada vez es más reconocido como una responsabilidad que tienen los ingenieros e ingenieras de datos. Por ejemplo, un ingeniero de datos podría extraer datos de clientes y pedidos de un CRM y almacenarlos en un data warehouse. Estos datos se utilizan para entrenar un modelo de puntuación de leads, cuyos resultados se devuelven al almacén de datos. El equipo de ventas de tu empresa, por ejemplo, quiere acceder a estos leads puntuados para intentar generar más ventas. Tienes algunas opciones para poner los resultados de este modelo de puntuación de leads en manos del equipo de ventas. Puedes poner los resultados en un cuadro de mandos para que ellos lo vean o puedes enviarles los resultados por correo electrónico con un informe en un archivo Excel. El desafío con estos enfoques es que no están conectados al CRM, donde el vendedor realiza su trabajo. Entonces, ¿por qué no podemos simplemente volver a colocar los leads puntuados en el CRM? Como hemos mencionado antes, los productos de datos exitosos reducen la fricción con el usuario final. En este caso, el usuario final es el equipo de ventas. Usar Reverse ETL y cargar los leads puntuados de nuevo en el CRM es el enfoque más fácil y el mejor para este producto de datos. Este sistema
toma datos procesados del lado de salida del ciclo de vida de la ingeniería de datos y los reintroduce en sistema fuente. ¿Y cómo comenzar a servir datos con este sistema? Bueno, puedes desarrollar tu propia solución de ReverseTL, pero ya existen muchas opciones que ya están disponibles en el mercado. Entonces, lo ideal sería inventar la rueda y utilizar un servicio gestionado comercial o de open source. Dicho esto, este espacio de ReverseTL está cambiando extremadamente rápido. No hay todavía ganadores claros en esta competición y muchos productos de ReverseTL probablemente van a ser absorbidos por las grandes clouds o por otros vendedores de productos de datos. Así que elige cuidadosamente la tecnología. Sin embargo, hay que tener algunas cosas en cuenta, ¿vale? Y es que el ReverseTL crea inherentemente bucles de feedback. Por ejemplo, imagínate que descargamos datos de Google Ads. Usamos un modelo para calcular nuevas ofertas, cargamos las ofertas de vuelta al Google Ads y comenzamos el proceso de nuevo. Si tenemos un error en nuestro modelo de oferta, las ofertas tienden a aumentar cada vez más y tus anuncios reciben más y más clics. Y entonces podemos gastar masivamente dinero. De manera que con esto hay que tener cuidado y construir sistemas de monitoreo y poner protecciones. Y por último, vamos a ver las maneras de servir datos en analítica y en machine learning, que existen muchas maneras. Y vamos a echar un vistazo a cada una de ellas. Vale, en primer lugar tendríamos el intercambio de ficheros, que es un elemento que está omnipresente en la prestación de datos. Procesamos datos y generamos archivos para distribuir a los consumidores de datos. Es importante recordar que un archivo puede tener múltiples usos. Un científico de datos podría cargar un archivo de texto con mensajes de clientes para analizar el sentimiento de las quejas. Una unidad de negocio podría recibir datos de facturas de una empresa asociada en forma de CSVs y un analista debería realizar algún análisis estadístico sobre estos archivos. O bien, un proveedor de datos podría proporcionar a un minorista online imágenes de productos de un sitio web de la competencia para la clasificación automática mediante Computer Vision. La forma en la que se sirven los archivos depende de varios factores. Del caso de uso, si es análisis empresarial, operativo, integrado o embedded, del proceso de manejo de datos del consumidor de datos, del tamaño y de la cantidad de archivos individuales en almacenamiento, de quién está accediendo a este archivo y del tipo de datos, que sea estructurado, semiestructurado o no estructurado. A menudo es necesario servir datos a través de archivos en lugar de compartir datos porque el consumidor de los datos no puede usar una plataforma para compartirlos. El archivo más simple de servir y que utiliza todo el mundo, pues podría ser un archivo Excel por correo electrónico. A pesar de ser un flujo de trabajo común, el problema con el envío de archivos por correo es que cada destinatario obtiene su versión del archivo y si un destinatario edita este archivo, estas ediciones son específicas para el archivo de su usuario, lo que inevitablemente va a llevar a desviaciones y a que los archivos sean diferentes. ¿Y qué pasa si ya no quieres que el destinatario tenga acceso al archivo? Pues si lo has enviado por correo electrónico, tienes pocas opciones o ninguna opción para recuperarlo. Si necesitas tener un archivo con una versión coherente y consistente, lo mejor es usar una plataforma de colaboración como Microsoft 365 o Google Docs, donde todo el mundo puede ir editando el archivo y al final pues todo el mundo tiene la misma versión. Por supuesto, enviar archivos individuales es bastante difícil de escalar y tus necesidades eventualmente superarán el simple almacenamiento de archivos en la nube. Es probable que necesites evolucionar hacia un bucket de almacenamiento de objetos si tienes varios archivos grandes o a un data lake si tienes un suministro constante de archivos. El almacenamiento de objetos puede almacenar cualquier tipo de objetos y es especialmente útil para archivos semiestructurados o no estructurados. Generalmente se considera que el intercambio de archivos
a través del almacenamiento de objetos en un data lake cae bajo la categoría de compartir datos en lugar de intercambio de archivos, ya que el proceso puede ser significativamente más escalable y eficiente que el intercambio de archivos ad hoc. Base de datos. Bueno, las bases de datos constituyen una capa crítica en la prestación de datos para los análisis y el machine learning. En este contexto nos centramos principalmente en servir datos desde bases de datos OLAP, como data warehouses, data lakes, etc. Servir datos implica consultar una base de datos, y de esto tenemos otro vídeo en el canal, ¿vale? Sobre ingestión de datos, y luego consumir estos resultados para un caso de uso. Un analista o científico de datos puede consultar una base de datos utilizando un editor SQL y exportar estos resultados a un archivo CSV para su consumo por una aplicación que haya después, o analizar los resultados en un notebook, por ejemplo. Servir datos desde una fuente de datos ofrece muchos beneficios. Y es que una base de datos impone orden y estructura en los datos a través de un esquema. Las bases de datos pueden ofrecer controles de permiso detallados a nivel de tabla, columna y fila, permitiendo a los administradores elaborar políticas de acceso complejas para distintos roles, para que no todo el mundo pueda ver todos los datos. Por ejemplo, tenemos una empresa internacional, pues podríamos dejar que solo las personas de España, por ejemplo, que trabajan en ventas, solo vean las ventas de España y filtrarlo por países, por ejemplo, por la columna que sea, por la fila que sea. Y la base de datos también pueden ofrecer un alto rendimiento de servicio para consultas grandes y que sean computacionalmente intensivas, y además que haya una alta concurrencia de consultas. Sistemas streaming. Bueno, pues las analíticas en tiempo real están ganando cada vez más importancia en el ámbito de la prestación o de servir datos, y es que a nivel general es importante entender que este tipo de servicio puede involucrar métricas emitidas que son diferentes a las consultas tradicionales. Además, observamos que las bases de datos de analítica operacional están desempeñando un papel creciente en este ámbito. Como ya hemos dicho, estos sistemas son muy útiles cuando necesitamos un dashboard operativo que necesite que le estén llegando información constantemente para poder tomar decisiones rápidamente. Estas bases de datos permiten realizar consultas a través de un amplio rango de datos históricos, abarcando datos actuales hasta el segundo. Obviamente, si tenemos datos por segundo, tendremos que ver la capacidad de nuestra base de datos, porque nuestro conjunto de datos puede crecer de manera bestial si no eliminamos registros cada cierto tiempo. Estos sistemas esencialmente combinan aspectos de la base de datos OLAP con sistemas de procesamiento de flujos. Cada vez más, yo creo que trabajarás con sistemas de streaming para servir datos para análisis y machine learning, por lo que conocer este paradigma es crucial. Federación de consultas. Bueno, la federación de consultas lo que hace es que extrae datos de múltiples fuentes, como data lakes, base de datos relacionales y data warehouses. La federación está ganando popularidad a medida que los motores de virtualización de consultas distribuidas ganan reconocimiento como formas de servir consultas sin tener que centralizar los datos en un sistema OLAP. Hoy en día hay opciones de software de open source como Trino y Presto, así como servicios gestionados como Starburst. Algunas de estas ofertas se describen como maneras de habilitar esta federación de consultas. Con el tiempo veremos cómo se va desarrollando esto. Al servir datos para consultas federadas, debe ser consciente de que el usuario final podría estar consultando varios sistemas, OLTP, OLAPs, APIs, sistemas de archivos, etc. De manera que, en lugar de servir datos desde un único sistema, estás sirviendo datos desde múltiples sistemas, y cada uno de ellos tiene sus patrones de uso, sus peculiaridades y matices. Esto plantea desafíos para servir los datos. Y es que si las consultas federadas tocan sistemas de fuentes de producción en vivo, debes asegurarte de que la consulta federada no consuma recursos excesivos en la fuente, en la source.
Las consultas federadas son idealmente adecuadas cuando deseas mucha flexibilidad en el análisis de datos o los datos de origen deben ser controlados estrictamente. Esta federación permite consultas ad hoc para realizar análisis exploratorios, combinando datos de los diversos sistemas sin la complejidad de tener que configurar las pipelines o las ETLs. Esto te permitirá determinar si el rendimiento de una consulta federada es suficiente para propósitos continuos o si necesitas configurar la ingesta en alguna o todas las fuentes de datos y centralizar los datos en una base de datos OLAP o en un data lake. Las consultas federadas también proporcionan acceso de solo lectura a los sistemas de origen, lo cual es excelente cuando no deseas servir archivos, acceso a bases de datos o volcados de datos. El usuario final solo lee la versión de datos a la que se supone que debe acceder y nada más. Esta federación de consultas es una excelente opción para explorar en situaciones donde el acceso y el cumplimiento son críticos. Data sharing. Bueno, en otros vídeos del canal se hace una amplia discusión sobre el intercambio de datos, pero bueno, básicamente es que cualquier intercambio de datos entre empresas o entre unidades dentro de una organización más grande se puede ver como compartir más datos o data sharing. Sin embargo, aquí me refiero a que compartir, con el data sharing me refiero a compartir a través de sistemas de almacenamiento de forma masiva y multitenant en la nube. Generalmente, compartir datos, convierte la entrega de datos en un problema de seguridad y de control de acceso. Las consultas reales últimamente son manejadas por los consumidores de datos, como los analistas y los científicos y científicas de datos, en lugar de los ingenieros que originan los datos, ya sea sirviendo datos en un inventario dentro de una organización, proporcionando datos al público o sirviendo a otras empresas asociadas. Compartir datos es un modelo de servicio bastante convincente y es cada vez una característica central de plataformas de datos como Snowflake, Redshift y BigQuery, lo que permite a las empresas compartir datos de manera segura y protegida entre sí. Otra manera de compartir datos sería mediante capas semánticas y de métricas, que ya hemos mencionado anteriormente. Cuando los ingenieros e ingenieras de datos piensan en servir datos, tienden naturalmente a gravitar hacia las tecnologías de procesamiento y de almacenamiento de datos. Es decir, usarán Spark o un almacén de datos o Data Warehouse en la nube. ¿Están almacenados sus datos en almacenamientos de objetos o en caché en una flota de SSDs? Los potentes motores de procesamiento que entregan resultados rápidos de consulta a través de grandes conjuntos de datos no garantizan automáticamente que vayamos a tener análisis de negocio de calidad. Cuando se alimentan con datos de mala calidad o consultas de baja calidad, estos motores de búsqueda de consulta devuelven rápidamente malos resultados. Lo que siempre se dice, si metes basura, saca basura. Mientras que la calidad de los datos se centra en las características de los datos en sí y en diversas técnicas para filtrar o mejorar los datos malos, la calidad de la consulta es una cuestión de construir una consulta que tenga la lógica adecuada, que devuelva respuestas precisas a las preguntas empresariales. Escribir consultas de ETL y dashboards de alta calidad es un trabajo detallado y que consume mucho tiempo. Y hay varias herramientas que pueden ayudar a automatizar este proceso, facilitando la consistencia, el mantenimiento y la mejora continua. Fundamentalmente, una capa de métricas es una herramienta para mantener y calcular la lógica empresarial. Una capa semántica es casi igual conceptualmente y está muy relacionada con el Business Intelligence. Esta capa puede residir en una herramienta de BI o en software que construye consultas de transformación. Por ejemplo, el Locker o el Data Build Tool o DBT. Por ejemplo, el LookML de Locker permite a los usuarios definir una lógica empresarial compleja y virtual. Los informes y los cuadros de mando apuntan a LookML, que es específico para calcular métricas. Permite a los usuarios definir métricas estándar y referenciarlas en muchas consultas descendentes. Y con esto se pretende resolver el problema tradicional de repetición e inconsistencia en los scripts de ETLs tradicionales.
Locker usa LockML para generar consultas SQL que se envían a la base de datos y los resultados pueden persistirse en el servidor de Locker o en la propia base de datos para conjuntos de resultados grandes. dbt permite a los usuarios definir flujos de datos SQL complejos que abarcan muchas consultas y definiciones estándar de métricas empresariales. Y esto es muy parecido a Locker. Pero, a diferencia de Locker, dbt funciona exclusivamente en la capa de transformación, aunque esto puede incluir enviar consultas a vistas que se calculan en el mismo momento de la consulta. Mientras que Locker se centra en servir consultas e informes, dbt puede servir como una herramienta de orquestación de canalizaciones de datos para ingenieros que se dediquen al análisis. Estas herramientas probablemente ganarán más popularidad con una adopción más amplia y más gente que las utilice, además de moverse hacia aplicaciones más aguas arriba. La herramienta de la capa de métricas, las herramientas de la capa de métricas ayudan a resolver una pregunta central en análisis que ha afectado a todas las empresas desde que la gente está analizando datos. Y ¿son correctos estos datos? Y por último, vamos a ver los notebooks. Estos notebooks son utilizados con frecuencia por los científicos y las científicas de datos en su trabajo diario para explorar datos, programar las features o entrenar modelos. Actualmente la plataforma de notebooks más popular y que seguro que conoces es Jupyter Notebooks, junto con su iteración de próxima generación que es el Jupyter Lab. Jupyter, que viene de Julia, Python y R, es de código abierto y puede alojarse localmente en un ordenador, en un servidor o mediante varios servicios gestionados en la nube. Estos dos últimos, Python y R, son especialmente populares para aplicaciones de ciencias de datos en notebooks. Pero independientemente del lenguaje que utilices, lo primero que debes considerar es cómo se puede acceder a los datos desde un notebook. Pues los científicos y científicas de datos establecerán conexiones programáticas con una fuente de datos, una API, una base de datos, un almacén de datos o un data lake. En un notebook, todas las conexiones se crean utilizando las librerías integradas o importadas que son apropiadas para cargar un archivo desde una ruta de archivo, conectar a un endpoint de una API o realizar una conexión ODBC a una base de datos. Una conexión remota puede que necesite que tengas las credenciales y los privilegios correctos para que se establezca. Una vez conectado, un usuario puede necesitar el acceso correcto a tablas y filas y columnas o archivos almacenados en el almacenamiento de objetos. El Data Engineer a menudo asistirá al Data Scientist para encontrar los datos adecuados y luego asegurarse de que tiene los permisos correctos para acceder a las filas y columnas requeridas. Pues por ejemplo, un flujo de trabajo que es súper común para los científicos de datos, que es ejecutar un notebook local y cargar datos en un data frame de Pandas. Pandas es una librería de Python que es muy utilizada para la manipulación y análisis de datos y que se utiliza comúnmente para cargar datos, por ejemplo, que vengan de un archivo CSV. Entonces se cargan los datos en el notebook de Jupyter y se almacena en la memoria. ¿Y qué pasa cuando el tamaño del dataset excede la memoria disponible de la máquina local? Pues esto al final ocurre inevitablemente, dada la memoria limitada de los ordenadores y de las estaciones de trabajo, por lo que el proyecto de Data Science se pararía, por lo que habría que considerar opciones más escalables. Por ejemplo, nos podemos mudar a un notebook basado en el cloud, donde el almacenamiento que hay por debajo y la memoria del notebook puedan escalarse de manera flexible. Al superar esta opción, si eliges esta opción, debes investigar sistemas de ejecución distribuida. Las opciones populares basadas en Python incluyen Dask, Ray y Spark. Si una oferta gestionada en el cloud parece atractiva, considera configurar un flujo de trabajo de ciencia de datos utilizando Amazon SageMaker, Google Cloud Vertex, AI o Microsoft Azure Machine Learning. Finalmente, las opciones de flujo de trabajo Machine Learning de código abierto open source de extremo a extremo como Kubeflow
y MLflow facilitan la escalabilidad de las cargas de trabajo de Machine Learning en Kubernetes y Spark respectivamente. El objetivo es sacar a los científicos y científicas de datos de sus ordenadores y aprovechar la potencia y la escalabilidad del cloud. Los ingenieros e ingenieras de datos y de Machine Learning juegan un papel clave en facilitar la transición a una infraestructura de nube escalable. La división exacta del trabajo va a depender en gran medida de los detalles de tu organización. Deberían tomar la iniciativa en la configuración de la infraestructura en la nube, supervisar la gestión de los entornos y capacitar a los científicos de datos en herramientas basadas en la nube. Los entornos en la nube requieren un trabajo operativo significativo, como la gestión de versiones y actualizaciones, el control de acceso y el mantenimiento de los Service Level Agreements. Al igual que con otros trabajos operativos, puede resultar un beneficio significativo cuando se hacen bien las operaciones de ciencia de datos. Los notebooks pueden llegar a ser parte de la ciencia de datos de producción. Aún así, pueden ser usados en producción, pero yo no lo recomiendo. En Netflix, por ejemplo, los notebooks están ampliamente desplegados. Y este es un enfoque que es muy interesante, que tiene ventajas y desventajas. Los notebooks en producción permiten que los científicos de datos pongan su trabajo en prod mucho más rápido, pero también son inherentemente una forma subestándar de producción. La alternativa es que los ingenieros e ingenieras de Machine Learning y de datos conviertan los notebooks para uso en producción, lo que coloca una carga significativa en estos equipos. Un híbrido de estos enfoques puede ser ideal y es lo mejor, con notebooks utilizados para producciones ligeras, ¿vale? Para hacer MVPs, cosas así pequeñitas, y un proceso de producción completo fuera de notebooks para proyectos de alto valor. Con esto llegamos al final del vídeo y bueno, vamos a ver algunas conclusiones. El ciclo de vida de la ingeniería de datos tiene un final lógico en la etapa de servir los datos. Como en todos los ciclos de vida, ocurre un bucle de feedback. Debes ver la etapa de servicio como una oportunidad para aprender qué está funcionando y qué se puede mejorar. Escucha a tus interesados, a los stakeholders, a los usuarios, a los científicos de datos y de Machine Learning que utilizan los datos que tú les estás dando. Si plantean problemas, y al final lo harán inevitablemente, intenta no ofenderte ni tomártelo como algo personal. En su lugar, utiliza esto como una oportunidad para mejorar lo que has construido. Un buen ingeniero y una buena ingeniera de datos siempre están abiertos a nuevos feedbacks y encuentran constantemente maneras de mejorar su trabajo. Ahora que hemos terminado el ciclo de vida de la ingeniería de datos, ya sabes cómo diseñar, arquitecturar, construir, mantener y mejorar tus sistemas y tus productos de ingeniería de datos. Y bueno, te animo a que veas el resto de vídeos del canal. Y ya está, si te ha gustado este contenido, no olvides darle a suscribirte, darle a un me gusta y si tienes cualquier duda o comentario, si tienes feedback, ya sabes, estamos abiertos a recibirlo. Muchas gracias.